Y cuando vio que la tumba estaba vacía, se fue maravillándose. ¿Se acuerdan de esa expresión? Cada vez que hay un milagro, no existe un milagro hecho por Jesucristo que no traiga como resultado que la gente se maravillase. Ese es el propósito de todos los milagros, que la gente se maraville. Ay, alguien se sanó y tal, eso es una añadidura. Bien, se sanó. Pero los milagros de Jesús no eran en secreto, eran públicos, como la resurrección. Sigo. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Un estadio son aproximadamente 100, 120 metros. 70 estadios son, ok, saquen la cuenta. Si son 120 por 70, 100 por 70 son 700, son 7 kilómetros, 120, súmale un poquitico más, por ahí 10, 11. ¿Cuánto tiempo te tardas caminando 11 kilómetros? Ahora miren esta conversación. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienes entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, sí, no entiendo por qué esos nombres en esa época, pero Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Y él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto dos ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y estoy tratando de entonar la lectura, porque la manera en que ellos hablaban era en realidad de, no puede ser, todo esto fue una falsedad. Nosotros esperábamos que él redimiera y bueno, mire, se murió, lo crucificaron. Y ahora para rematar ni siquiera está en la tumba. Este no resucitó, pero nadie lo ha visto. Entonces sus palabras son de incredulidad. Y tú podrías decir, bueno, esa es tu opinión. Bueno, pero es que Jesucristo después aquí lo confirma. 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras las cosas que de él se decían. Más o menos lo que Arturo nos contó. Todo lo que estaba escrito que se decía de él mismo. Y les hablaba de qué escrituras, de la Biblia. No, la Biblia ni siquiera la tenían escrita como hoy en día la tenemos, sino de todo lo que nosotros hoy en día llamamos Antiguo Testamento. Que si usted estudia el Antiguo Testamento es más que suficiente para ver que todo esto ya se cumplió. En el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios para los judíos, para nosotros le añadimos el Nuevo Testamento y se complementa el canon y ahí está completa la palabra de Dios. Pero con la palabra de Dios de los judíos, el Antiguo Testamento o la ley y los profetas, ahí habla de Cristo. Y en esos 7, 10, 11 kilómetros de camino, algunas horas
caminando, y no era un camino por un paso, asfalto. No, 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 no. Eso no era un camino sencillo. No caminaban con unas Nike tampoco. Eso llevaba tiempo. ¿Qué hizo él? Les evangelizó todo el camino. Les estuvo hablando de las profecías. Llegaron a la aldea 28, a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vida. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Llegaron las mujeres a hablar con los 11 y no le creyeron. Estos dos vieron a Jesucristo también y se fueron a hablar con los 11, y cuando ellos llegaron, ellos también estaban diciendo: se le apareció a Simón. ¿Pero en qué momento, si estaba ya con ellos? Alguien que me dé una explicación. ¿Cómo es posible que Dios se aparezca aquí y se aparezca allá? Es Dios. Es que no tiene lógica. Nada tiene lógica. Todo es ilógico, sobrenatural. Es un milagro. Dios es Dios, Dios es omnipresente. Él está ahorita en Ucrania y está aquí con nosotros. Es Dios. Y fíjense que mientras ellos iban se le apareció, y cuando regresaron, a Simón también se le apareció. Aunque aquí no relata cómo fue esa aparición con Simón, también los 11 están diciendo: chamo, pero es que llegaste tarde. Entonces, tú estabas tú chiquito cuando nosotros sabemos este cuento. Ya Simón nos está contando que a él también se le apareció. Ahora, mientras ellos aún hablaban estas cosas, es decir, llegaron los que estaban en Emaús contando lo que había sucedido, y entre ellos estaban diciendo: a Simón también se le apareció, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. ¿Qué sucedió? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un fantasma. Aquí dice un espíritu, en otras traducciones dice un fantasma. Dice espíritu con E minúscula, ¿no? Pero él les dio: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? ¿Cuáles pensamientos? De que ellos pensaban que estaban viendo un espíritu. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y lo tomó y comió delante de ellos. ¿Usted ha visto un fantasma comiendo? Es que ni en las películas. Una vez vi una comiquita de un fantasma que tragó y como era transparente se veía. Pero es que Jesús les está mostrando: estoy vivo, carne y hueso. Es más, vamos a comer, chamo. Pues no le creían tampoco. Ella decía: esto tiene que ser un fantasma. No puede ser. Jesús le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. ¿A qué se refiere? Todo lo que Arturo nos contó. Más, otras cosas más. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Perdón. Sí, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase el nombre, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y lo sacó fuera hasta Betania, algo así como que de aquí a Valencia, de Naguanagua y lleguen hasta Valencia, al lado. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba. Ellos después de haber adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ok. Cosas que quiero que veamos aquí. Lo primero es la reacción común ante la resurrección. ¿Cuál fue? No creer. No creer. La gente simplemente no lo cree. Cuando las mujeres contaron a los 11 discípulos, no le creyeron. Recuerden el versículo 10. María, Juana, la madre de Jacobo, las demás llegaron y a ellos les parecía que era locura y no le creían. En el versículo 2, perdón, en el versículo 10 y 11, deja bien claro que loca y no le creo. Para mí están locas estas mujeres y no les creo. Es una reacción común. Jesús en el camino de Maús regañó a los que estaban con él, porque ellos conocían las escrituras y a pesar de eso no creyeron a las profecías que se estaban cumpliendo. En el 25 él les dice, oh insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Quiero que vean, mis hermanos, que no todo religioso es creyente. Los 11 apóstoles, en el versículo 37 dice, entonces espantados y atemorizados, creían que era un espíritu. No juguemos a los que no creen, eso es increíble la resurrección. Es lógico no creer. Aquí el problema es que ellos siendo judíos que estaban supuestamente en una esperanza religiosa del Mesías y viendo el cumplimiento de todas esas cosas, no lo creían. Hermano, una vez un pastor dijo en su iglesia, necesitamos sembrar. Tenemos unos terrenos muy grandes, vamos a sembrar. Porque Dios nos dio estos terrenos con la intención de una provisión. Y ese era el plan de ellos. Y ellos fueron a sembrar y decía, pastor, pero no está lloviendo. Vamos a orar desde hoy, lunes, para que el domingo llueva. Y estuvieron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado orando todo. Y ahora vamos el domingo a ver la lluvia. Y todos, bueno, pastor, vamos, pues, pero hay mucha sequía. Vamos el domingo a ver la lluvia. Uno solo llevó paraguas. Porque por mucha religiosidad, si de verdad crees, eso se va a notar. Tanto es así que en una maravilla de estas, como el milagro de la resurrección, ni siquiera te vas a asombrar porque, ya yo sabía que eso iba a pasar, pero no te asombra. Bueno, sí, un poquito, pero ya yo sabía. ¿Y cómo sabías tú? Estaba escrito. Tú no crees en las escrituras. No todo religioso es creyente. Tenga eso en cuenta. Ahora, quiero aplicar este punto. Muchas historias se cuentan, y puede que sea un suceso real. Los expertos en criminalista o en criminalística, Joana señala hacia el papá. Cuando tú escuchas muchos testimonios y son todos exactamente iguales, esto como que se pusieron de acuerdo. Pero cuando hay cierta variación y ni siquiera tuvieron tiempo para ponerse de acuerdo, tiene que ser verdad. La historia de la resurrección ha sido contada no nada más por los 4 evangelios. Todo lo que sigue en la Biblia habla de eso. Y desde mucho antes se estaba hablando de la resurrección.
Pero es que muchísimo tiempo después, hoy seguimos hablando de eso. Imagínense el impacto que Jesús se le apareció a los 11 y a uno y a otro y a otro. Y Pablo llegó a decir, y se le apareció a más de 500. ¿Existe alguna evidencia científica para eso? Sí, se llama evidencia documental. Miren todos los documentos que dejaron escritos, todos los testimonios, y entre ellos no se pusieron de acuerdo. Debe haber un papel escrito que diga eso. Ahí está. Y si lo cambiaron, ¿qué evidencia tenemos nosotros que el acta de la independencia de Venezuela no ha sido cambiada? ¿Usted estuvo ahí cuando firmaron el acta de la independencia? ¿Usted sabe que de verdad la firmaron lo que la historia dice? No, pero hay un asunto de fe que nos hace querer creer que eso es verdad. Si podemos querer creer en algo que nadie vio, ¿por qué cuesta tanto creer esto? Que 500 personas fueron testigos. Ahora, mis hermanos, este factor común de la no creencia se debe a una ceguera espiritual. Vean el versículo 16. Más los ojos de ellos estaban velados para que no creyesen. La Biblia nos enseña que esta ceguera es causada por un yo propio que gobierna tu propia vida. Eso a veces se llama necedad, que es la sabiduría en la opinión propia. O sea, creerse muy sabio en algo que tú mismo te inventaste, eso es necio. El sabio en su propia opinión. No, es que eso no es así. Yo creo que, y lo que venga de ahí adelante es tu opinión, y te creas una teología basada en tu propia opinión. Las personas en su mayoría están en control, creen que están en control de sus vidas. Y no entienden que son esclavos del pecado. Así como un adicto que dice, mañana lo dejo, pero nunca lo deja. Ahora hay una esperanza. En este mismo capítulo 24, en el versículo 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Los 11 apóstoles no entendían las escrituras. No era nada más los dos que iban en camino de Emaús que tenían una ceguera espiritual y no entendían. Es que los 11 apóstoles, todos judíos, no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque yo creo que, 2 puntos, lo que venga ahí en adelante, esa es la excusa. No es fácil entender la palabra. Es ilógica. Ahora nosotros tenemos una ventaja sobre los 11 ese día. Que Dios no está ahorita caminando en carne y hueso al frente de nosotros dando testimonio de su resurrección, sino que Dios está ahorita dentro de nosotros que hemos creído, y eso nos da a nosotros el entendimiento de las escrituras. Entonces Él le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mi hermana, esa es la esperanza que nosotros tenemos hoy. Pero no fue fácil tampoco, dejó 3 condiciones. El 46 dijo, así está escrito y fue necesario que, número 1, Cristo padeciese. Número 2, resucitase entre los muertos al tercer día. ¿Sucedieron esas cosas? Y número 3, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Y esa, ¿por qué no se cumple? Porque depende de nosotros. O sea, lo que Dios le tocaba hacer ya lo hizo y créanme que fue lo más difícil. ¿Sabe lo que es que Dios se haga hombre? Eso no existe. O sea, eso no entra en ninguna religión. Que el Dios Todopoderoso, creador del mundo, llegue a humillarse a tal nivel de ser un normal, común y silvestre
humano. Y además les hace matar. Eso no existe. Eso es ilógico. Pero no es nada más que Dios vino, habitó entre nosotros, que nació de una virgen, que viene del linaje de David, que nació en Belén, que nunca se le rompió ningún hueso, y todas las profecías cumplidas, sino que además resucitó. O sea, murió y resucitó. Y nosotros debemos predicar que Cristo murió para que la resurrección sea maravillosa. Porque a veces decimos, mi Dios está vivo. Sí, normal. No, es que había muerto. ¿Cómo? Sí. ¿Qué? ¿Resucitó? Sí. Eso es lo asombroso. Muchas religiones en este planeta dicen que su Dios está vivo. Ninguno tiene evidencia ni siquiera de la existencia de su Dios. Nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Dios. Se murió, yo lo vi en una cruz y resucitó. Es que ni siquiera los que inventan las religiones tienen una capacidad creativa a tal nivel de inventar una resurrección como esa. Porque es ilógico, inventarían otra cosa, como que Dios, no sé, es el poderoso, gobierna y todas esas cosas que ellos en sus religiones se inventan. En el de nosotros sí es el poderoso, el gobierno y todo eso. Pero lo especial y lo que marca el por qué estamos aquí hoy es la resurrección. Mis hermanos, de estas tres cosas necesarias, las más difíciles ya se cumplieron, queda una. Y es que es necesario que suceda. Jesucristo, después de resucitar, no nada más se apareció para que lo vean resucitado nada más. Y, resucitó, sí, y ya. ¿Y qué pasó? Y vino, sí, lo viste, sí, ¿qué dijo? No, nada, ascendió al cielo y ya. Sabemos que resucitó. ¿Fue así? No. Él dejó tareas. Lucas lo resume. Y es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y por cierto, ya se predicó en Jerusalén. Mateo habla y dice, toda autoridad me ha sido dada cuando Jesús se le aparece a los discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nos deja a nosotros esa tarea. Razón por la cual hoy estamos aquí congregándonos. Porque la resurrección es la que marca la diferencia. Pablo dice, si no hay resurrección, todo esto es vano. Estaríamos aquí, no sé, viendo una película. Haciendo cualquier otra cosa, viviendo una vida desesperanzada, desastrosa, con un infierno inminente en nuestro destino, sin posibilidad de salvación, porque ninguno se la merece. Mi hermanos, concluyo diciendo esto. La semana de la Pascua es una celebración judía, donde ellos conmemoran el día que salieron de Egipto. El mar se abrió, pasaron, y el mar se cerró, y bueno, adentro estaban muchos egipcios, y se quedaron ahí. Y ellos conmemoran esa Pascua desde un poquitico antes de esa salida, cuando Dios les dijo, viene la última plaga, se van a morir todos los primogénitos, sacrifica un cordero. Y con la sangre marca las puertas para que el espíritu de muerte no entre en mi pueblo, sino en lo de los egipcios. Sucedió eso, el faraón se despertó al día siguiente con su primogénito muerto y dijo, no, ahora sí que salgan. Y se fueron. Y ellos conmemoran eso todos los años y se llama la Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua. Eso también para nosotros es un motivo de alegría. Pero es que en la misma celebración de la Pascua, que dura una semana completa, los judíos, incluyendo a Jesucristo, la fue a celebrar. La tradición era que el primer día de la Pascua entrara el sumo sacerdote con el cordero que habría de ser sacrificado. Y lo recibían casi que con una alfombra roja. Eso de la alfombra roja, por cierto, es moderno.
pero lo recibían con fiesta. Y por cierto, había una profecía que el Mesías entraría a Jerusalén en un asno. Y no entró en un camello así grandote, o sea, que le ponen como una cúpula arriba, así. En un vulgar burrito. ¿Y qué fue a hacer Jesucristo ahí? Sumo sacerdote entraría con el cordero de sacrificio. Él es el sumo sacerdote y el cordero de sacrificio. Y toda la celebración de la Pascua, él la vivió en carne propia hasta el punto del sacrificio del cordero, con la intención que esa sangre fuese para expiación de pecados. Ahora, antes la gente llegaba y hablaba con el sacerdote y decía, he pecado, sí, cómo no, tráeme estos animalitos y lo vamos a sacrificar, porque hay una ley que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, entonces esa sangre va a redimir tus pecados. Ah, muy bien. Y viene al día siguiente, volvió a pecar, bueno, tráeme otra cosa. Si todavía existiese el sacrificio por cada pecado, se hubiesen extinguido las ovejas. Así como se extinguieron los dinosaurios, pues. Porque créanme que hay más pecados en el mundo que ovejas. Si por cada pecado sacrificamos una oveja, se acabaron las ovejas en el mundo. Cristo hizo un último sacrificio con la intención que ya nosotros no nos sacrifiquemos más. Ni estemos matando animalitos, por cierto, que a Dios no le gusta eso. La intención era, con esa sangre derramada, nuestros pecados son perdonados. Ahora, no se quede nada más en el perdón de pecados, es que además resucitó. Y además que perdona mis pecados, Él demostró que yo voy a tener vida eterna porque Él resucitó. Y todo lo que Él hacía era para mostrarnos a nosotros cómo nosotros lo habríamos de hacer después. Él nunca se paraba y decía, ustedes vayan a evangelizar. ¿Y cómo se hace? Ah, ustedes averigüen, búsquenlo en Google. No, 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 Él salía, evangelizaba con ellos. Y enseñaba en las calles y en las casas. Y se metía en la sinagoga y hablaba. Sanaba a los enfermos y después les dijo, y ustedes van a hacer cosas más maravillosas de las que han visto. Y Él enseñó todo. ¿Saben cuál fue su última lección? La resurrección. Porque está escrito. Y ya se ha demostrado que esas escrituras se han cumplido. Que vamos todos a resucitar. Algunos para vida eterna. Otros para una eterna condenación. La resurrección nos da esa esperanza. Sin esa resurrección no habría esperanza. Mi hermano, nos queda a nosotros cumplir lo que Dios en su testamento antes de ascender al cielo nos dejó. Testificar en todas las naciones, en el mundo entero. Ya lo más importante está hecho. Ya la deuda está saldada. Ya el sacrificio se hizo. Ahora, gózate por la vida de nuestro Dios que resucitó y está vivo. Pero gózate también por el llamado que te ha hecho para testificar la verdad. ¿Alguien aquí está contento por esa resurrección de Cristo? ¿Quién está dispuesto a cumplir esa invitación que Jesús nos hizo de testificar a otro? Póngase de pie el que esté de acuerdo y vamos a orar. Señor, Padre, hoy conmemoramos tu resurrección. Celebramos este día con alegría, Señor. Muchos estuvieron tristes al verte morir porque no entendían las escrituras, pero después tú en tu extrema misericordia abriste los ojos para que la comprendieran. Dios mío, nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo y la facilidad hoy de entender la Biblia. Nos ha dado todo este conocimiento de experiencias sucedidas a los otros para que nosotros no tengamos que volver a caer. Nos has dado toda esta enseñanza y nos diste una tarea. Te damos las gracias por tu sacrificio, mi Señor, porque eso nos pone hoy a nosotros en una condición de justificados. Pecadores arrepentidos, justificados por tu gracia.
Y nos pusiste también una tarea de compartir esto a todos, para que otros también procedan al arrepentimiento. Qué bonito sería ver un mundo, Señor, donde todos nuestros amigos sean amigos tuyos también. Donde todo el que nosotros conocemos te acepte a ti como el único Señor y Salvador. Nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros tíos, todos vayamos al cielo juntos para estar en tu presencia. En esa resurrección, Señor, te esperaremos en el cielo y te recibiremos para estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En tus manos estamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi hermano, Dios le bendiga. Terminemos de celebrar.